Muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal? Una vez más seguimos con este gran especial que estamos realizando aquí en Movies. Soy Verónica y hoy tengo el placer de hablar con Toto Robito. ¿Cómo estás? Actor de La Sociedad Nieve. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Gracias a ti, de verdad, porque estás que no paras. Eso está muy bien, como te decía, detrás de cámaras. Pero bueno, primero, hay que empezar por el principio, como tiene que ser. Y cuéntame, primero, alabar tu trabajo. Me parece fenómeno lo que estás haciendo. Te preguntaré después sobre esta película de Dolores Fonsi, que amo a Dolores Fonsi. Y primero, antes que nada, cuéntame, ¿te dio la gana de ser actor? ¿Cómo decidiste dedicarte a esta profesión, ¿no? Que tiene sus vaivenes, cabe decirlo. Sí, claro, tal cual. Bueno, mi familia se dedica al cine desde mis abuelos. Mi tatarabuela era actriz, mis abuelos eran los dos actores, mi padre fue productor toda la vida, mi tío es actor, mi hermana es productora. Digo, estoy rodeado de cine y de proyectos audiovisuales desde pequeño. Y siempre me pintó por el lado artístico, no solo por la actuación, sino también por el lado de la música. Creo que en mi familia era como moneda corriente, ¿no? Hablar de arte, de cine, de música, siempre fue algo que interesó demasiado. Mm. Así que creo que lo mamé de chico. Además, fui a un instituto en la primaria que se llamaba el IVA, un Instituto Vocacional de Arte, que es un instituto que hay acá en Buenos Aires. Y es un instituto en el que aprendes varias artes, entre ellas actuación y música, ¿no? Pero bueno, es un instituto de carga horaria bastante alta. No. eh, Así que bueno, ese fue como mi primer encuentro con el mundo del arte y me enamoró bastante. Digo, era más feliz yendo al instituto que yendo a la escuela, ¿no? Eh, Así que creo que el relato de chiquito de decir quiero ser actor cuando crezca empezó ahí. Eh, y después, bueno, un día me llevó mi papá a un rodaje de una película muy hermosa que produjo hace mucho tiempo ya, yo creo que tenía 10 años, ponele, una cosa así, que se llamaba Mía. Es una Mm. película muy, muy linda que actúa Camila Sosa Villada, que se llama eh, Mía, ya lo acabo de decir. Mm. Mm. Me llevó al rodaje como para conocer un set de filmación y me acuerdo patente de llegar al set de filmación y estar mirando para todos lados, totalmente enamorado de ese clima de trabajo y ese lugar, ¿no? Ahí conocí a María Laura Berch, que es una directora de casting muy, muy importante y muy grosa en lo que hace, muy, muy capa. Y la conocí ahí, fui y le dije que quería ser actor, así que empezó ahí el camino de ser convocado a castings para proyectos y el estar en contacto más con actuar como trabajo, digamos, ¿no? Claro. Oh, qué maravilla, claro, lo llevabas en la sangre ya desde pequeño. Es como de una familia de actores. Es decir, ahí, como quisieras ser médico, te dirían no, por favor. Claro, Una ese, pesadilla, ¿no? ser la oveja negra hubiese sido que quisiera estudiar ingeniería, ponerle algo así. Ay, me encanta. Y hablando, antes de entrar en estas películas, en esas dos últimas películas que he mencionado, sobre todo las más destacadas, creo yo, pero obviamente es un trabajo arduo en el que te metes, pero ¿recuerdas primero cuál fue ese primer toque que tuviste en una producción y cómo fue para ti el antes y después, ¿no? Sí, bueno, tiene esto este trabajo, ¿no? Muchas veces tenés la oportunidad de hacer trabajos que no tienen tanta visibilidad como cuando haces un protagónico o un coprotagónico. Entonces es muy de a poco, ¿no? Ir Mm. haciendo apariciones, bolos chiquitos, ir haciendo un extra, ¿viste? Como ir entrando un poco en el código de un set de filmación y lo que es el trabajo. Eh, la primera vez que me tocó trabajar fue en una película de Paula Hernández, que es una directora de acá que es excelente, que yo soy muy fanático de sus películas. Eh, una película que se llamó Un Amor. Y hice un personaje muy, muy chico, muy chico, muy chico, pero yo estaba que no lo podía creer. Me tocó viajar a Entre Ríos, que es una provincia de acá, que no sé Sí. si conoces. Eh, y fue esa mi primera experiencia trabajando como actor. Fue increíble. O sea, como te digo, fue una continuación de lo que me pasó la primera vez esta que te digo que pisé un set de filmación. Fue como, bueno, este lugar es algo que yo quiero estar acá. Digo, quiero trabajar acá, en este ámbito. Es lo que me gusta. Fue increíble, la verdad. Ese primer trabajo fue increíble y como que aseguró esto, ¿no? Esta idea que yo tenía de
bueno, me parece que me quiero dedicar a esto. Bueno, cuando me tocó trabajar de eso fue, sí, definitivamente, quiero, quiero seguir por este camino, digamos. Y claro, porque estamos hablando también de Sudamérica, sobre todo Argentina, que tiene un gran cine. Es decir, hay un cine que ha llegado de Argentina a los Oscars y no solamente estamos hablando de todos estos personajes que podemos encontrar en Sociedad de la Nieve, que es una película española, pero estamos hablando de 1985, de grandes películas que han pasado por festivales. Entonces, ahí viene mi siguiente pregunta y es, tu familia, que viene de artistas, que todos se dedican al cine, a las producciones, ahora con este momento que está impactando a todos, a todo el mundo y que llegan noticias que estáis luchando por la cultura, porque no, porque sobreviva y se siga fomentando un poco el valor de la cultura a grandes espacios que da, como bien he mencionado, fuera de Argentina. ¿Cómo lo estáis llevando vosotros? Es hermoso que me hagas esta pregunta porque, bueno, también denota un poco que es una preocupación que no tenemos solo nosotros, ¿no? No, para nada. Que se contagia al resto del mundo. Y la verdad es que la preocupación es gigantesca, obviamente. En mi caso personal es una preocupación gigantesca por el rumbo del país en general, porque bueno, porque personalmente no confío en las políticas que se están llevando a cabo, pero más allá de eso, en cuanto a lo que tiene que ver con el cine, es devastador lo que está pasando y con la cultura en general. Se está desfinanciando a un punto gigantesco y para mí sin razón, porque es un negocio, más allá del valor que le da como de identidad a nuestro pueblo y a nuestra gente, la cultura, de cómo la cultura es importante para una sociedad, más allá de eso es un negocio económico que funciona, que no tiene ningún sentido de que deje Exacto. de existir, ¿no? Entonces es muy preocupante, se ve como si fuese casi un capricho, digamos. Entonces es muy doloroso porque, bueno, como vos decís, ¿no? Digo, exportamos películas al mundo entero, no solo a los Oscars, nuestro cine es reconocido en todos lados, y la verdad es que no solo exportamos actores, guionistas, directores de fotografía, sino que funciona la ley de cine y el cine argentino justamente para que haya un nivel de técnicos muy alto. O sea, en Argentina hay un nivel de técnicos muy alto. La gente se sabe filmar muy bien en nuestro país. Y eso logra que venga mucha gente de otros países a filmar acá, que de repente generemos gente que aprenda muchísimo laburando en proyectos que no son lo más mainstream, que quizás no tenés lugar para trabajar ni bien salís a estudiar a una cosa super mainstream, ir a dirigir para una plataforma, por ejemplo, tener una ley de cine y tener un cine como el que tenemos permite que un director que se acaba de recibir o una directora que se acaba de recibir pueda filmar su primera película y mostrar lo que hace y empezar a crecer. Y así es como llegamos a tener los técnicos que tenemos hoy, que son técnicos de primerísima línea. Tiene que ver con una política de Estado de defender nuestro cine y y defender nuestra cultura, ¿no? Es muy preocupante lo que está pasando. Así que estamos intentando defenderlo con todas nuestras armas. Claro, como tiene que ser, porque no solamente ya es la visibilidad, sino como tú bien has mencionado, también es algo muy importante, porque aquí llegan series, coproducciones con Argentina, y no solamente coproducciones, sino muchas películas que son óperas primas, que también me parecen muy importantes y muy relevantes. María Zanetti hace nada estrenó junto con un compañero Andy Prus, la película también Alemania. Hay muchas óperas primas que saltan no solamente a los cines, sino a plataformas y se ven El Sí, Encargado, Nada en Disney Plus, junto a nombres importantes, y no estaba hablando pues obviamente del más conocido quizás Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, que están poniendo también y que están alzando sus voces, sino que es todo el trabajo que está generando, que genera Argentina y la visibilidad de sí, nuevos talentos. sí, Es ni hablar, increíble. sí, ni hablar. Es una lástima lo que está pasando, pero lo defenderemos. Tenemos una historia de lucha muy importante en nuestro país y somos característicos por salir a defender lo que es nuestro. Así que yo confío en que nuestro pueblo va a seguir defendiendo lo que hay que defender. No, eso sin duda, y solamente queríamos visibilizar esta parte para que la gente vea, los que no puedan saber mediante noticias, aunque aquí se ve muchas noticias, sobre todo en redes sociales, de la lucha que estáis llevando a cabo, y me parece algo formidable. Bueno, no que pase esto, me refiero a formidable al ver la gente, al talento unido y que lo estéis defendiendo a capa y espada. Eso de verdad
ole por vosotros y sobre todo porque sigamos y parando estos niveles de que no se puedan creer que estamos tratando de bloquear el talento argentino y bloquear sobre todo estas producciones que tantas alegrías han dado no solamente a Argentina, sino a Sudamérica, para hacer de Sudamérica un sitio, un lugar visible, ¿no? Así que de Sí, verdad, mucho ánimo y quería destacar esta información, sobre todo antes de entrar de lleno en tus trabajos, Toto. gracias, me parece bárbaro haber tocado el tema. No, sí, sinceramente. Y bueno, ahí pasando ahora a, antes del estreno de La Sociedad de la Nieve, pues habías trabajado también en cortometrajes, en películas, pero quiero hablar sobre esta ópera prima, porque si no me equivoco, tú dime si me equivoco, de Dolores Fonsi, es una actriz que yo conocí hace muchos años en Festival de San Sebastián, si mal no recuerdo, con alguna película que llevó. ¿Cómo ha sido trabajar en esta ópera prima que se estrenó el año pasado, ¿no? En 2023, si no me equivoco? Sí, sí, fue increíble para mí. Bueno, bueno, lo que te contaba un poco, ¿no? Fue Mm. la primer vez que me tocó hacer un papel coprotagónico con la responsabilidad de llevar la historia junto al personaje de Dolores. O sea, no solamente contar desde lo grupal o desde lo colectivo, sino que el arco del personaje haga la historia de la película. Y eso es un desafío fuerte, ¿viste? Es un desafío importante, es algo bueno, que hace a veces tener miedo, ¿no? Como de estar a la altura, ¿no? Porque además semejante elenco, semejante equipo, todo el equipo técnico era impresionante. Repartazo, ¿ah? Era un elenco espectacular y ahora todo era como jugar en primera, ¿viste? Lo que se dice acá. Sí. Este, entonces, bueno, obviamente muchas inseguridades que por suerte se fueron diluyendo rápidamente una vez que empecé a trabajar mano a mano con Dolores y a trabajar con los actores. Eh, me sentí muy apreciado por ese grupo de actores que se conocía hace tanto tiempo. Digo, Leo, Carla, Rita, Dolores, son personas que se conocen hace 20 años quizás, ¿viste? Entonces, eh, a veces entrar en esos grupos de gente que tiene una dinámica tan armada no es tan fácil. Y en este caso hubo una generosidad gigantesca conmigo. Me abrieron las puertas y me hicieron sentir parte enseguida. Digamos, la familia se armó. Digo, para el que no vio la película, nosotros somos todos una familia, ¿no? En la ficción. Y digo, ese universo se armó enseguida gracias a esa generosidad que tienen ellos y esa cancha también, ¿no? Esa experiencia que tienen ellos bueno, que hace que sea todo más fácil, ¿no? A mí me pasó algo como, bueno, voy a hacer algo por primera vez, voy a ver cómo es construir una familia de ficción. Y de repente tenía un montón de preguntas que no hacía falta preguntarlas. Una vez que llegaba a ensayar con ellos, era simplemente acompañar algo que ya estaba existiendo, que ellos mismos proponían, que aceptaban mis propuestas también, entonces fue muy fluido para mí trabajar con todos. Mm. Y con Dolores fue creo que la experiencia más zarpada, ¿no? De la película, porque la película es mucho la relación de ella conmigo, digamos, y de la relación esa de madre e hijo. Entonces necesitábamos una simbiosis muy fuerte, necesitábamos un código muy natural de amigos, porque además de ser madre e hijo tienen una relación muy par, son más amigos que madre e hijo, digamos. Entonces, construir eso fue muy necesario no solamente desde el texto, ¿no? No solamente desde las escenas, sino juntarse a construir un vínculo en el que nos elijamos, nos divirtamos juntos y podamos disfrutar juntos. Así que fue un aprendizaje gigantesco trabajar con ella. Fue un Claro, crear una conexión que sea y traspase la pantalla y que empatice el espectador con ellos, es que yo creo que es lo más maravilloso que puede ser para un actor, ¿no? Actriz. Y sí, tal cual, tal cual. Ahí te das cuenta todas las capas que tiene el trabajo de crear un personaje, ¿no? Uno a veces quizás se imagina algo, se imagina un método de trabajo y después cuando vas a ponerle el cuerpo y a trabajar con el resto de los actores, todo se va como modificando, ¿no? Y ojito, que no hemos mencionado el nombre, pero se llama Blondie y, Blondie la película. y tiene casi un 7 de puntuación en IMDb para hacer una ópera prima. Así que, por favor, si estáis en Sudamérica, echar un vistazo, buscar Blondie, porque merece mucho la pena. Y también antes de entrar, Toto, a La Sociedad de la Nieve, que Ujú, la verdad que por esto tengo el placer de conocer a muchos actores, actrices de esta película y equipo técnico claro. también. Quería preguntarte, porque me has nombrado al principio esta relación que tienes también con la música.
quiero que me cuentes Ujú. en particular, ¿qué haces? Cuéntame, por favor, porque hay tantos músicos dentro también de este cast maravilloso. Claro. Mira, yo terminé el colegio secundario acá y empecé a estudiar en la EMPA, que es un conservatorio de música popular, se estudia jazz, tango y folclore. Eh, y estudié, no la terminé la formación, pero bueno, hice varios años de formación ahí. Igualmente yo ya en el secundario ya tocaba la guitarra, me gustaba cantar, tocaba la batería. Entonces terminé el secundario y medio que dije, bueno, no me voy a dedicar tanto a la actuación, ahora me quiero enfocar bien en aprender música y dejé de ir a castings, dejé de ir a convocatorias y a estar pendiente de todo ese mundo y me puse a Mm. estudiar música particularmente. Y ahí empecé a tocar la batería con varios grupos de amigos, a tocar la batería, a cantar, tocar la guitarra. Y bueno, fui aprendiendo muchísimo. También considero mucho que el hecho de haberme parado mucho en un escenario a tocar la batería con una banda, o a tocar la guitarra, o a cantar, también fue algo que me formó en lo actoral de alguna forma, ¿viste? Con lo que tiene que ver con eso, con ser observado, ¿no? Y la También, con seguridad, hacer y la seguridad, claro, y el estar tranquilo, que yo te diría que es un 70% del trabajo, ¿no? Como claro, tener una parsimonia y una tranquilidad y una confianza en vos mismo en que lo que vas a hacer va a estar bueno, ¿no? Si eso no exacto. está, es muy difícil ir a hacer una escena sin estar con confianza en vos mismo. Eh, Así que bueno, nada, fui tocando en vivo, aprendiendo eso, a pararme en un escenario, a mostrar música, y eso, bueno, fue deviniendo en mi proyecto propio, en el cual canto, compongo, a veces toco la guitarra, que se llama Todo Rotito, que es todo punto rotito como mi Instagram, tenemos música en Spotify y eso, y estamos por sacar un disco. Eh, Así que nada, es algo que lo llevo bastante a la par, ¿viste? La música y la actuación. Siento que son universos que se tocan bastante, Claro, que tienen mucho que ver uno con el otro. claro, lo puedes compatibilizar, perdón, prácticamente. ¿Y cuándo viene el disco? Que ahora yo lo quiero escuchar, lo voy a meter a buscarte, de verdad, porque no lo sabía, perdóname. Sabía la actuación. No, por favor. No, no pasa nada. En realidad el tema es que no tenemos una fecha terminada, lo que sí tenemos es un single terminado que está ¿Mm? por salir, yo creo que de acá a un mes, todavía no salió la fecha, pero voy a estar publicando en Instagram prontamente cuando va a salir, ¿Mm? y te lo haré llegar cuando salga el flyer de la fecha. Gracias. Eh, pero bueno, va a salir ahí un single que se llama Un lugar mejor con un videoclip. Eh, Así que bueno, estamos esperando los últimos retoques. Ya está casi terminado el tema, está listo el videoclip, así que los últimos Madre, retoques de audio y ya estamos para subirlo. qué guay, de verdad, enhorabuena, felicidades. Espero que sigan así, que sigas sobre todo dando esta música y compatibilizar un poco con la actuación. Tampoco dejes la actuación, que queremos verte en muchos más proyectos. No, 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 no están mis planes dejar la actuación para nada. Me apasiona trabajar de actor, la verdad. ¿Y también tienes planificado conciertos después de este single que Mira, sale? por ahora no, estoy tocando a veces en vivo, pero solista, no con la banda, sino que agarro yo mi guitarra criolla y salgo a tocar. Pero bueno, no tanto, ¿no? Porque bueno, estoy con un arranque de año medio movido, entonces tampoco le puedo dar tanta prioridad a lo que es la música. Eh, ya el hecho de estar produciendo un disco saca bastante tiempo. No me eh, imagino. entonces, bueno, estoy más concentrado en terminar bien el disco. Una vez que tenga terminado el disco, vaya sacando música, empezar a armar las fechas en vivo para salir a mostrar. Porque hace bastante tiempo que no tocamos en vivo con la banda, ¿viste? Yo puedo tocar solista, que a veces toco solista, pero el formato de la banda hace bastante que no se presenta en vivo. Así que estaremos esperando. Yo creo que tus seguidores estarán esperando impacientemente a la banda para presentar el single, de verdad, ya verás. Y bueno, oye, qué maravilla. Así que de verdad que te voy a buscarte. Apenas termine el código voy a estar, perdón, con todo, ¿ah? Voy a ponerme alertas y eso para que me salga todo tu contenido musical. Muchas gracias. No, de verdad, Toto. Y también quiero preguntarte ahora, ya adentrándonos en la Sociedad de la Nieve y todo este gran revuelo, porque creo que es una palabra que se va a usar, que se usa mucho al hablar de la Sociedad de la Nieve, porque es todo un revuelo mediático, el que habéis protagonizado muchos y muchas de los que habéis estado en la película. Si no me equivoco, tú interpretas al personaje de Alexis Honey. ¿Cómo fue para ti primero dar vida, ¿no? A esta historia real, muy conocida en Sudamérica, sobre todo en Uruguay, Argentina? Sí, yo, bueno,
fue increíble el proceso, ¿no? En general. Ya desde el proceso de casting fue impresionante, porque fue un casting muy largo, con muchísimas, muchísimas etapas, muchísimas escenas. Y yo recuerdo aprender muchísimo haciendo el casting ya, ¿no? Como estar disfrutando preparar esas escenas. De hecho, fue creo que la primera vez que me pasó algo muy lindo, que fue disfrutar del casting sin pensar si iba a quedar o no iba a quedar, ¿viste? Que eso es algo que a veces nos carcome un poco la cabeza a los actores, ¿no? Hacemos un casting y ya no dejamos de pensar en eso hasta tener novedades, ¿no? Claro, noticias. Eh, hasta tener noticias. Y me parece que con este casting, con este proyecto, aprendí a disfrutar del proceso de casting y a intentar aprender y absorber lo más que pueda de ese proceso, ¿no? Sin tener una expectativa real de quedar o no. Obviamente uno siempre quiere quedar, digamos, ¿no? Claro. Pero intentar disfrutar ese momento y poder aprender de eso sin estar pasándola mal, básicamente. Y tengo ese recuerdo hermoso de estar viendo las escenas y decir, no puedo creer que esté preparando esta escena que es increíble, no puedo, o sea, es como intentando, pasándola en mi casa, viendo si así, si asá, cómo la tengo que hacer, de qué forma. Y fue un proceso de autoconocimiento espectacular desde lo actoral. Y después me pasó algo que no pude ir al último callback presencial, porque yo estaba filmando a Argentina 1985, que era parte del equipo de la Fiscalía, y no pude ir para la última convocatoria. Así que bueno, terminé quedando, por suerte, en un papel, el papel de Alexis Puñé, que fue espectacular, fue una notición increíble haber quedado en el proyecto. Pero bueno, yo en todo momento sabía también que era construir, como lo que te decía antes, ¿no? Desde lo colectivo, desde armar el universo, ¿no? Como es lindo también afrontar eso desde lo actoral, ¿no? Saber que uno no tiene la responsabilidad de contar la historia o que el arco de tu personaje esté contando la historia, sino que estás contribuyendo desde lo colectivo con el grupo a crear un universo, ¿no? Eh, y eso siempre se disfruta. Después, bueno, me tocó viajar a Uruguay, no tuve muchas jornadas de trabajo, yo tengo una participación muy pequeña en la película, pero sí estuve conviviendo con los chicos. Yo creo que de cualquier elenco también se aprenden muchas cosas. Cuando uno comparte un elenco de un set de filmación también se aprenden muchas cosas. Así que yo lo encaré muy por ese lado, ¿no? Como decir, wow, estoy yendo a un proyecto que no sé si voy a volver a participar de un proyecto tan grande como este. Yo cuando ya estaba haciendo el casting, yo ya preveía o ya sentía que iba a ser algo, un suceso muy grande la película, ya medio que se sentía en el aire, ¿no? Vos caías al set de filmación y veías todo un despliegue gigantesco de cosas, decías, bueno, wow, Increíble. es como estar filmando en Hollywood, no sé, ¿viste? Son esas cosas que uno dice, sí, de chiquito decía que quería ser actor, jamás me imaginé que iba a estar en un rodaje así, ¿viste? Son cosas que te sorprenden y que te trae este trabajo que es tan cambiante y tan excitante, ¿no? Claro. Así que lo disfruté muchísimo. Y bueno, y encarnar la verdad es que la tragedia de los Andes es una historia que nosotros en Sudamérica la conocemos desde chiquitos, nos la cuentan desde siempre. Y, y digo, es increíble poder contar eso, porque la verdad es que el suceso es tan particular, es lo que les pasó a todos ellos, a todo el equipo, es una historia de supervivencia única en el mundo, ¿no? Y que haya pasado acá, en los Andes, acá al lado nuestro, y que sea una historia conocida en todo el mundo, bueno, es una historia que conocemos todos por ese sentido. Entonces, eh, era muy seductor ir a ser parte de su historia y de contarla. Mm. Eh, y me parece que había algo muy lindo, que es que Bayona estaba siempre remarcando cómo la historia no es solamente los que vuelven, sino también los que se murieron, ¿no? Por eso es una sociedad también, ¿no? Y que todos los que vuelven, vuelven por los que se murieron también. Entonces, había algo, de nuevo, desde lo colectivo, ¿no? Decir, bueno, nosotros estamos interpretando una sociedad. Si mi personaje no volvió, está en los que volvieron, ¿no? Entonces había una responsabilidad muy fuerte ahí, ¿no? Como decir, bueno, somos parte de este equipo, de toda esta gente que luchó por su vida, digamos.
Oh. Fue muy emocionante. Es que es eso, la gente se ha volcado muchísimo con esta película y eso es gracias a vosotros y a vosotros, es decir, a todo el cast, porque hay muchos nombres pues que no se conocían, otras personas que eran el primer trabajo que realizaban también como actores en la película y ver todas Sí, esas emociones volcadas en una cinta que dura pues 2 horas y cuarto, creo, 2 horas y 20, no me acuerdo bien, pero es como provocaba tantos sentimientos y al final quedarte con el mensaje de la solidaridad, también la amistad que hubo, es decir, creo que ha sido un gran trabajo de todo el equipo, tanto del que se ve como del que no se ve detrás, es decir, si no tantos premios que se les ha dado y tantas nominaciones también, habrá sido para sí, ti claro. muy heavy todo este recorrido, ¿no? Sí, sí, yo creo que había mucha disponibilidad de todos los chicos también a crear eso, ¿no? Digo, eso se da por una intención desde la producción, desde la dirección, desde el proyecto en sí, de decir estos chicos vamos a intentar que trabajen de esta forma y además los chicos conociéndose y estando totalmente dispuestos a vincularse el uno al otro y crear esa sociedad también. Exacto, es que ha sido de verdad genial. ¿Y cómo fue tu familia, en tu entorno, cuando ya sabían que ibas a ser parte de esta historia? Y bueno, fue un festejo, se festejó con mis amigos, con mi familia, con todos, se festejó porque aparte me acompañaron en todo el proceso de casting, yo les mostraba mis castings, había muchos que eran autocasting, entonces me filmaba y yo les mandaba, entonces estábamos todos como medio remando para el mismo lado. El día que quedé fue un festejo muy grande, la verdad es que siempre se festeja tener trabajo en Claro. el mundo actoral que es tan complicado, ¿no? También, digo, no hay tantos proyectos para la cantidad de gente que se quiere dedicar a la actuación, ¿no? Eh, Así que bueno, fue una alegría total. Es muy bonito eso que se comparta, sobre todo, claro, en tu familia que vienen trabajando desde hace tantos años en el mundo del cine y las producciones, que sea tan bonito arropar un trabajo como este y que hayas formado parte de él, sin duda. ¿Y conocías ya el trabajo de Bayona antes de ver esta película? Ya sé. Sí, lo conocía, sabía las películas que había hecho. Sí, sí, de hecho la primera vez que hice un casting con él, que hice un Zoom y estaba él del otro lado de la pantalla, cuando terminé dije, no lo puedo creer que acaba de hacer un casting para este tipo. O sea, Bayona me acaba de ver actuar. O sea, era como, es un suceso, ¿no? Digo, son estas cosas que yo te digo, bueno, andás a ver cuándo me va a tocar volver a hacer un casting para un director de esta envergadura, ¿no? Eh, no, fue un honor trabajar con él y la verdad es que es una persona fantástica, muy atento. Yo me acuerdo que no habíamos hablado tanto, no teníamos tanta confianza todavía, pero cuando Argentina 1985 fue nominada para los Oscars me mandó un mensaje especialmente. Digo, es como un tipo que está siempre muy atento a todo y es muy cariñoso. Fue, bueno, muchas cosas para aprender de él también, ¿no? Digo, está bueno Ujú. aprovechar estas experiencias como para intentar absorber todo lo que uno puede absorber Eso. dentro. Eso justo te iba a decir, absorber Sí, todo lo que puedas, porque es como disfrutar el momento y a la vez aprender. Es mejor que una masterclass, ¿a que sí? es que tal cual, es tal cual. O sea, vas aprendiendo mientras trabajás. Eso es así. Pero bueno, hay que Qué estar bonito. disponible para eso. ¿Viste? Hay proyectos en los que a veces cuesta más estar disponibles para el aprendizaje, o hay problemas, o pasan cosas, o lo que fuera. Eh, Me parece que el ejercicio que está bueno hacer es ese. Claro, y bueno, Toto, dos preguntas para terminar y pasar a las palomitas, que no quiero quitarte mucho tiempo, de verdad, gracias. Me quedaría hablando contigo 2 horas, pero el tiempo es el que es. Y decirte con qué escena particular o fotograma te quedarías de la película, de la sociedad. ¿Con qué escena me quedaría? Bueno, la escena de Pardela y Mati cuando, cuando Nando le dice que ya está, que no van a volver al avión, que o se mueren yendo o se mueren o se salvan, digamos, que no queda otra opción. Me parece un acierto espectacular la actuación de los dos, las decisiones de los planos, me parece una cosa impresionante. Después hay un plano que me encanta de Cucu, de Esteban Cucurica, que hace de Fito Strauch, que cuando se sube al helicóptero y tiene una mirada para atrás, como dejando atrás todo eso que vivieron, es una última mirada que me parece un plano
que vale oro, pero Increíble, increíble. increíble, pero tiene una sensibilidad gigantesca la película y yo creo que se ve en muchas escenas. Elegir una sería injusto. Eh, pero digo, en general me parece una película que está Es al bueno. ángulo, digamos, No, está total, ¿ah? perfecta. Y yo quiero ver más porque cuando me dicen, hablé claro con Pablo Bierti, también Ah, con Enzo en San Sebastián, con Gustavo Cervino, y es como, hay muchas horas detrás, es decir, hay muchas escenas que se quedaron fuera, hay tantas horas muchísimo. que no Hay salen. un material, mucho material, A que sí. sí, y yo digo, quiero ese material, espero, por favor, yo soy una super coleccionista, aquí tengo bastantes películas en formato físico, y digo, espero de verdad, y desde aquí es un pedido, porque tener esta película en formato físico sería, creo que una verdadera alegría para todos y todas que hemos disfrutado con esta cinta. Y aquí que tener contenido extra, ¿sabes? Y si tener quizás escenas eliminadas, Bueno, escenas que no salieron. hay que pedir, hay que pedirle a Bayona que saque el corte del director. A que sí, un Snyder Cut, un Bayona Cut aquí sería. Sí, tal cual. Oye, desde aquí, por favor, Bayona, piensa en la gente, tanto crítica como espectadores que queremos ver más de esta película. Y la última pregunta, Toto, es saber qué proyectos vienen. Es decir, vas a tener un año también trabajando duro y parejo, con un poco compatibilizar la música con la actuación. ¿Qué proyectos hay que nos puedas comentar en marcha? Bueno, este año tengo dos estrenos, son dos series, una para Flow, que es una plataforma de streaming de acá, de Argentina, que se llama Chris Miró, y es sobre la vida de Chris Miró, que es una vedette trans de los 90, muy importante. Por eso tengo el pelo así amarillo, no es que lo haya elegido, sino que me quedó del rodaje teñido. Y ahí, bueno, tengo un personaje secundario que la acompaña a Chris, pero que tiene un arco muy, muy hermoso. Fue muy lindo preparar ese personaje. Le pasan cosas muy puntuales y fue un trabajo de mucha caracterización, ¿no? De componer mucho. Algo lejano a lo que es mi personalidad, ¿no? O sea, componer un personaje que no tenga mucho que ver conmigo, digamos. O sea, que fue un desafío Claro, espectacular y muy hermoso. Esa está para junio o julio de este año, creo. guay. Pero bueno, este año va a salir. Y después, este año también está anunciada Cromañón, que es una serie sobre un hecho muy conocido, muy trágico de acá, de Argentina, que fue el incendio del boliche Cromañón durante un recital de callejeros. Eh, bueno, que cambió mucho, ¿no? Cambió mucho la realidad en nuestro país, en nuestra ciudad. Fue un momento muy, muy particular. Y bueno, se hizo una serie sobre eso que va a salir este año. Jolín, sin parar, eso está muy bien. Estaremos atentos a este nuevo contenido. Y bueno, ahora pasamos todas las palomitas, ¿vale? Vengan las palomitas. Vamos a revolver bien. Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Con qué personaje de ficción te gustaría pasar una tarde? Uf, eh, qué pregunta, personaje de ficción. Y no sé, me iría como algo divertido, algo que me pueda divertir, tipo algún personaje con superpoderes. A mí me gusta mucho una serie para chicos chicos, que se llama Avatar, la leyenda de Aang. No sé si la conoces. Sí, en Una de Netflix. Nickelodeon, soy Bueno, muy fanático. Bueno, con Avatar podría pasarla muy bien, me parece. seguro que aburrido no vas a estar. Con Aang no es imposible aburrirse con Aang. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el próximo destino al que vas a viajar? Uf, ¿eso es la realidad o qué me gustaría? No, la realidad, es decir, ¿cuál es el próximo viaje que vas a hacer o a dónde vas a ir? Próximo. Estamos viendo con mi novia de irnos en vacaciones de invierno a algún lado donde haya nieve, así que estamos queriendo ver si nos vamos a Mendoza o bueno, viendo ahí como algunos destinos. Oye, está bien. Abrígate, abrígate, ya sabes. Sí, me habría. Mira, si pudiera, me iría para España, que me encanta. Ya fui 2 veces y me parece espectacular, pero bueno, ¿no? A nosotros nos sale un poco caro. Hombre, y aparte el clima también está cambiante, ¿ah? La semana pasada hacía un calor de 25 grados, 23 grados, que parecía ya habíamos entrado en primavera.
y ahora de nuevo ha granizado, ha nevado. No, Tiene el cambio climático por lástima, pero es que está sí, sí, un poco está así. complicado. Y la última pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Eh, Mira, no sé si es el mejor consejo que me dieron en mi vida, pero sí me acuerdo muy patente un consejo que me dio mi viejo antes de empezar el rodaje de Cromañón, que me tocaba ser un personaje protagónico en una serie de 8 capítulos, digamos, como una exigencia que yo nunca había vivido, de pensar un proyecto Mm, enorme de mucha duración, de muchísimas escenas. Me acuerdo que el día anterior a viajar a Uruguay, porque se filmó en Uruguay la serie, mi papá me dijo eh, que intente pensar escena por escena y no el proyecto en su totalidad, para no agobiarme. Que como yo le decía, mirá, estoy un poco nervioso, siento mm. como que de repente puede llegar a ser muchísimo para mí, capaz no estoy a la altura, qué sé yo, y él me dijo algo que me cambió la cabeza mal para ese proyecto, que fue, tranquilo, no pienses el proyecto como algo que tenés que hacer ya entero, sino pensá en las escenas de mañana, en las escenas del pasado, cuando termine esta semana pensás en las escenas de la semana que viene, viste, como ir paso por paso. Me pareció un consejo espectacular. Hombre, sin duda, todo es mejor paso a paso, porque si no nos agobiamos. Sí, Aquí. A mí me pasaba tal con cual. las cosas del colegio, del instituto, la universidad, era en plan, Ir a buscar las tareas que podés en este momento solucionar, ¿viste? claro, Escena mañana, estudio la escena de mañana. Y me preparo para la del viernes, mañana me despierto, me preparo para la del viernes, esta semana, bueno, listo, esta semana. No, no estoy pensando en que tengo una escena con un choclo así dentro de 3 semanas. Bueno, eso es cuando llegue el momento, meterse de exacto. lleno, ir paso a paso y ir viendo las cosas que puedes hacer en este momento. Jo, Toto, de verdad, yo me quedo con eso también, así que te dejo para que despides la sección de entrevistas, agradecerte por estar con nosotros aquí. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, un placer estar contigo y que todos hayan visto esta hermosa entrevista. Les agradezco y nos vemos por las redes sociales. Beso grande. Genial.